Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y también televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y todos ustedes allá en Calley, Puerto Rico. Que las bendiciones del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. En esta tarde quiero leer en San Lucas capítulo 17, verso 24 al 30, y dice así la palabra de Dios. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Porque como que o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e nos permita entender. Nuestro tema para esta tarde es Nosso tema para esta tarde é tiempos paralelos. tempos paralelos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar sempre a vontade. Nuestro Señor Jesucristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, enseñando acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, ensinando acerca da segunda vinda do Filho do Homem, correspondiente al fin del tiempo, correspondente ao tempo final, Él señaló ele assinalou que sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. que seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. El mundo estaría en la misma condición. O mundo estaria na mesma condição. En los días de Noé Nos dias de Noé y en los días de Lot, e nos dias de Ló, el mundo o mundo había llegado havia chegado a su final. ao seu final. La copa de la ira de Dios A taça da ira de Deus había llegado havia chegado al colmo ao cume y tenía que derramarse e tinha que se derramar sobre la raza humana sobre a raça humana. en los días de Noé Nos dias de Noé y en los días de Lot e nos dias de Ló, sobre Sodoma y Gomorra sobre Sodoma e Gomorra y algunas ciudades cercanas. e algumas cidades próximas. Dios tiene un tiempo Deus tem um tempo en que llama al hombre a juicio em que chama o homem a juízo. y para aquella generación de Noé y la de Lot E para aquela geração de Noé e Ló, y había llegado este momento. havia chegado esse momento. Y ahora el Señor Jesucristo E agora o Senhor Jesus Cristo toma como ejemplo toma como exemplos a la generación a geração del tiempo de Noé do tempo de Noé y a la del tiempo de Lot e a do tempo de Ló, para mostrar para mostrar cómo estaría como estaria
la generación a geração en que el Hijo del Hombre em que o Filho do Homem aparecería, apareceria, en donde sería manifestado onde seria manifestado el Hijo del Hombre, o Filho do Homem en una generación em uma geração que está lista que está pronta para recibir el juicio divino. para receber o juízo divino. Pero antes de caer el juicio divino, Mas antes de cair o juízo divino, el Hijo del Hombre o Filho do Homem sería manifestado, seria manifestado, así como Dios se manifestó assim como Deus se manifestou a Noé a Noé antes de caer el juicio divino, antes de cair o juízo divino. y así como Dios se manifestó a Abraham E assim como Deus manifestou-se a Arão antes de caer el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra, antes de cair o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, y sacó e tirou a Lot con su familia a Ló com a sua família de Sodoma y de Gomorra. de Sodoma e de Gomorra. Las condiciones As condições son iguales são iguais en este tiempo nesse tempo a las del tiempo de Noé às do tempo de Noé y a las del tiempo de Lot. e às do tempo de Ló. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el tiempo de Noé que para o tempo de Noé estaba sobre la tierra un profeta, estava sobre a terra um profeta. y por cuanto Dios no hace nada E por quanto Deus não faz nada, sin que antes se lo reveló a sus siervos los profetas, sem que antes o revele a seus servos os profetas, lo reveló a Noé o revelou lo que él iba a hacer, o que ele ia fazer. y Noé E Noé comenzó a proclamar começou a proclamar el juicio divino que vendría sobre la tierra. o juízo divino que viria sobre a terra. Pero siempre ha sido Mas sempre foi algo inconcebible a la mente humana algo inconcebível à mente humana. lo que Dios va a hacer O que Deus vai fazer cuando la raza humana quando a raça humana ha llegado a su final. tem chegado ao seu final. Lo que Noé predicaba, O que Noé pregava, no lo podían creer não o podiam crer. la gente, As pessoas, los miembros de las diferentes religiones, os membros das diversas religiões, no podían creer não podiam crer que Dios que Deus iba a destruir la raza humana, ia destruir a raça humana. porque Dios es amor, Porque Deus é amor. y todas las religiones E todas as religiões predican que Dios es amor, pregam que Deus é amor. pero no se han dado cuenta Mas não se deram que Dios es fuego consumidor también, y que Dios extiende su misericordia entende a sua misericórdia por cierta cantidad de tiempo, por certa quantidade de tempo, pero después al final mas depois ao final Él llama a la humanidad a juicio ele chama a humanidade a juízo y derrama el juicio divino e derrama o juízo divino sobre aquellos sobre aqueles que han despreciado la misericordia de Dios. que desprezaram a misericórdia de Deus. Noé Noé estuvo anunciando esteve anunciando lo que vendría sobre la tierra, o que viria sobre a terra, pero no cabía en la mente humana mas não cabia na mente humana lo que él predicaba. o que ele pregava. Un diluvio Dilúvio que llenaría la tierra que encheria a terra de agua, de água, la inundaría a inundaria, y las personas se ahogarían e as pessoas se afogariam. y no llovía en ese tiempo. E naquele tempo não chovia. ¿Ven que era algo inconcebible? Veja que é algo inconcebível. En aquel tiempo Naquele tempo era más o menos era mais ou menos como en algunos lugares del Perú, como em alguns lugares do Peru, que no llueve. que não chove. Dios ha permitido Deus permitiu que eso sea así en algunos lugares, que isso seja assim em alguns lugares, para que tengan un ejemplo para que tenham exemplo de cómo era antes del diluvio. de como era antes do dilúvio. De la tierra Da terra subía un vapor subia vapor durante la noche durante a noite, y así se regaba la vegetación, e assim a vegetação era regada, pero no caía lluvia mas não caía chuva, como hoy en día nosotros la vemos, como nós vemos hoje em dia. y nadie podía creer E ninguém podia crer que vendría un aguacero que viria um aguaceiro en esos tiempos. naquele tempo. Nadie se protegía Ninguém se protegia de la lluvia. da chuva, La temperatura a temperatura también era muy buena, também era muito boa, todo estaba funcionando bien. tudo estava funcionando bem, Pero encontramos mas encontramos que como juicio divino que como juízo divino para la raza humana para a raça humana vendría esa destrucción. viria essa destruição. Y miren ustedes Olhem vocês, la forma tan sencilla, de forma tão simples, con agua. com água, Con agua Dios iba a destruir la raza humana. com água Deus ia destruir a raça humana. Y si con agua la destruyó en aquel tiempo, E se com água a destruiu naquele cuando tempo, anunció que sería destruida con agua, quando anunciou que seria destruída com água, para el fin del tiempo, para o tempo
cuando tenemos conocimiento quando temos o conhecimento que el juicio divino que o juízo divino vendrá con fuego, virá com fogo, la destrucción a destruição es mayor. é maior. Si con agua E com água, solamente quedaron somente ficaram Noé y su familia y algunos animales, los cuales entraron al arca, os quais entraram na água, ¿cómo será con fuego? como será com fogo? Ahora miren ustedes Agora olhem vocês, el programa divino o programa divino para escapar del juicio de Dios. para escapar do juízo de Deus Era sencillo, era simples. un hombre sobre la tierra, Um homem sobre a terra, con las dos conciencias juntas, com as duas consciências juntas, al cual Dios le hablaba, ao qual Deus falava, porque Dios no puede hacer nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas, y por medio de los siervos, de sus siervos los profetas, es que la raza humana puede saber lo que Dios va a hacer. ¿Hay acaso alguna otra forma há por acaso alguma outra forma para los seres humanos para os seres humanos saber saberem lo que Dios ha hecho? o que Deus é? No, Não, solamente somente por medio de la Escritura. através da Escritura. Y podemos ver E podemos ver que lo que Dios hará que o que Deus fará está profetizado en la Escritura. está profetizado na Escritura. Y cuando Dios desea E quando Deus deseja que sepamos el significado de lo que está aquí escrito, Él envía un profeta, el cual toma estas escrituras que corresponden a su tiempo, y Dios le da el conocimiento de esas escrituras, y Él las habla al pueblo, y el pueblo conoce entonces el significado de esas escrituras. Puede ver cómo se van cumpliendo esas escrituras, y así E assim, el pueblo sabe o povo las sabe cosas que deben suceder as coisas que devem de acuerdo a la palabra de Dios. de acordo com a palavra de Deus. En el tiempo de Noé No tempo de Noé, era así también. era assim também. Ahora miren ustedes, Agora olhem vocês. Dios pasó por alto Deus passou por alto las religiones de aquel tiempo. as religiões daquele tempo. Dios pasó por alto Deus passou por alto los gobiernos de aquel tiempo. o governo daquele tempo. Dios pasó por alto Deus passou por alto la sociedad de aquel tiempo a sociedade daquele tempo. y se reveló E revelou-se a un hombre sencillo. a um homem simples. Le dio a conocer Deus lhe conhecer todo su programa. todo o seu programa. Ese hombre lo dio a conocer al pueblo, E esse homem deu a conhecer ao povo. pero no era un hombre de la alta sociedad. Mas não era um homem da alta sociedade. No era un hombre Não era um homem tan importante tão importante como los hombres importantes de aquel tiempo. como os homens importantes daquele tempo. Y no le creyeron. E não creram. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en San Mateo capítulo 24 em São Mateus capítulo 24 que la venida del Hijo del Hombre que a vinda do Filho do Homem será será como en los días de Noé, como nos dias de Noé, que no conocieron, que não conheceram, que no conocieron que não conheceram el programa divino, o programa divino, no conocieron el tiempo en que estaban viviendo não conheceram o tempo em que estavam vivendo e ignoraron al profeta de Dios, e ignoraram ao profeta en donde estaba la misericordia de Dios onde estava a por misericórdia última vez pela última para aquella generación. Pero todo era tan sencillo tudo era tão simples que no podían creer, que não podiam crer, no podían entender, não podiam entender, no entendieron, não entenderam, no conocieron, não conheceram, hasta que vino el diluvio até que veio o dilúvio y se los llevou a todos. e os levou a todos. La única forma de escapar A única forma de escapar era recibiendo el mensaje de Noé era recebendo a mensagem y reconociendo que Noé e reconhecendo era el profeta mensajero o profeta mensageiro para aquella generación. para aquela geração. Pero nada de eso reconocieron. Mas nada disso reconheceram. Y el que rechaza a un profeta E o que rejeita um profeta, rechaza rejeita las bendiciones que Dios tiene as bênçãos en ese profeta para el pueblo para o povo. y rechaza el conocimiento divino O conhecimento divino que viene por medio de ese mensajero que vem através desse para todo el pueblo. para todo o povo. Y entonces se queda el pueblo Então fica o povo en tinieblas, em trevas, ignorando ignorando el programa divino que corresponde a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Y después dicen, E depois dizem, pero si Dios prometió ciertas cosas, mas se Deus prometeu, ¿y por qué no las ha cumplido? por que não cumpriu? Y Dios las ha cumplido, pero las ha cumplido en forma sencilla. Em forma simples, Siempre el programa divino sempre o programa divino es cumplido en forma sencilla. em forma simples, Noé, não era un hombre sencillo, homem simples, pero era mas era el último profeta mensajero o último profeta mensageiro de aquella generación. daquela geração.
del mundo antediluviano, do mundo antediluviano, y no le creyeron. e não o creram. Y solamente E somente 8 personas 8 pessoas entraron al arca entraram na arca, y un sinnúmero de animales e sem número de animais que fueron escogidos que foram escolhidos para entrar al arca. para entrarem na arca. Y podemos ver E podemos ver que aquellos animales que entraron que aqueles animais que entraram tenían más conocimiento de Dios tinham mais conhecimento de y Deus del programa divino correspondiente a aquel tiempo e do programa divino correspondente àquele que los que se quedaron afuera. Los que se quedaron afuera, que ficaram fora, los hombres y mujeres que quedaron afuera, homens e mulheres que ficaram fora, perecieron. pereceram. Y aquellos animales E aqueles animais se salvaron. se salvaram. Ellos estaban Eles estavam en el programa de Dios no programa de Deus correspondiente para aquel tiempo, correspondente para aquele llevado a cabo realizado por medio del profeta de Dios. através do profeta de Deus. Y podemos ver E podemos ver que cuando comenzó el diluvio, que quando começou o dilúvio, estaban seguros en el arca estavam seguros na arca. aquellos animales Aqueles animais y aquellas aves e aquelas aves y reptiles que estaban dentro del arca, que estavam dentro da arca. y Noé y su familia. E Noé, Y Dios había cerrado la puerta. Deus havia fechado a porta. ¿Y qué significa esto? E o que isso significa? Que Dios tiene un tiempo Que Deus tem um tempo de misericordia para el ser humano. de misericórdia para o ser. Pero cuando Dios cierra esa puerta, Mas quando Deus fecha essa porta, ya no hay quien la abra, já não há quem porque Él es el que cierra Ele é o que fecha y ninguno abre, e ninguém abre. y el que abre E o que abre y ninguno cierra. e nenhum fecha. Y Dios fue el que cerró E Deus foi o que fechou la puerta del arca. a porta da arca Y después, e depois los que quisieron entrar quiseram entrar y que le decían a Noé, e diziam a Noé, Noé, ahora creemos, lo que te decíamos era cierto. Si no vemos, no creemos. Ahora vemos y ahora creemos. Pero ya era demasiado de tarde. Era demasiado de tarde era demasiadamente caro para aquellos tomases para aqueles tomé, que siempre dicen, sempre dizem, yo voy a creer eu vou crer cuando yo vea. quando eu vejo. Pero cuando ellos vieron la lluvia, ya la puerta estaba cerrada. Y cuando la humanidad Quando a humanidade ve el juicio divino vê o juízo divino cayendo, caindo, ya es demasiado de tarde. já será demasiadamente tarde. ¿Quieren verlo? Querem ver? No el juicio divino cayendo, Não o juízo divino caindo, sino senão la escritura a Escritura que nos muestra que nos mostra cómo vendrá el juicio divino. como virá o juízo divino. Para que ustedes vean, Para que vocês vejam, es mejor verlo ahora, é melhor antes que caiga, verlo en la escritura, vê-lo na Escritura para evitar que caiga sobre nosotros. caia sobre nós. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, verso 12 en adelante. versos 12 e 10. Aquí es donde se abre el juicio divino Aqui é onde abre-se o juízo divino sobre la raza humana. sobre a raça humana. Como podríamos decir, Como poderíamos dizer, aquí es que comienza el diluvio, aqui é que começa o dilúvio, pero no de agua, mas não de água, sino de fuego. senão de fogo. Aquí es que comienza la gran tribulación. Aqui é que começa a grande tribulação, ¿En donde? onde Los volcanes os vulcões comenzarán a estar en erupción, começarão a entrar em erupção, en una forma más activa de lo que están. de forma mais ativa em que estão. Y saldrá fuego E sairá fogo desde los volcanes. desde os vulcões Y también e também el fuego atómico o fogo atômico que está almacenado que está armazenado se va a desatar también. vai ser desatado. Dios sabe cómo va a ser esto, Deus sabe como vai fazer, porque está prometido porque está prometido. en Malaquías capítulo 4. Em Malaquias capítulo 4, He aquí viene el día ardiente como un horno, eis que vem o dia ardente como um fogo, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad todos os que cometem serán estopa. serão como Y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos. o Senhor dos exércitos. Y aquí en Apocalipsis E aqui em Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, versos 12 en adelante, versos 12 e 10, donde comienza la gran tribulación, começa a grande tribulação. dice así: Diz assim, miré cuando él abrió el sexto sello, e havendo aberto o sexto selo, y aquí hubo un gran terremoto. e eis que houve um grande terremoto. Comienza la gran tribulación. Começa a grande tribulação.
con un terremoto grande. com um terremoto grande. Y el sol se puso negro E o sol tornou-se negro, como tela de silicio. como um saco de silício. Y la luna se volvió toda como sangre. E a lua tornou-se como sangue. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, E as estrelas do céu caíram sobre a terra. como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, e os poderosos, e pelos céus e pelo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque é visto o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Aquí podemos ver Aqui podemos ver el juicio divino cayendo sobre la tierra, os juízos divinos caindo sobre a terra. y no habrá oportunidad E não haverá oportunidade para escapar de ese juicio divino, para escapar desse juízo. porque cuando ya comienza a caer, Porque quando já começa a cair, ya es tarde já é tarde para obtener misericordia. para obter misericórdia. Dice que se escondían en las peñas y en los montes, Isso se escondiam nas rochas e nas cavernas, o en las cuevas y en los montes, nas covas e nos montes, y pedían a las piedras que cayeran sobre ellos. e pediam as pedras que caíssem sobre eles. ¿Por qué? Por quê? Porque ya estaban en el día del juicio divino. Porque já estavam no dia do juízo divino. Ya no había oportunidad Já não havia oportunidade de alcanzar misericordia, de alcançar misericórdia, porque la habían despreciado porque haviam superado cuando estaba a la disposición de ellos. quando estava à disposição deles. La gran tribulación A grande tribulação es el día ardiente como un horno, é o dia ardente como o fogo. es el día É o dia en que Dios em que Deus destruirá destruirá a los malos, aos maus. es el día É o dia en que Dios em que Deus destruirá al anticristo destruirá o anticristo y al reino del anticristo, e ao reino do anticristo. es el día É o dia en que los reinos del mundo em que os reinos do mundo luego pasarán logo passarão a ser los reinos de nuestro Dios. a serem os reinos do nosso Cuando termine el día ardiente como un horno, quando termine o dia ardente como o fogo. después de la gran tribulación, Após a grande tribulação, que durará 3 años y medio, que durará 3 anos e meio, los reinos os reinos de este planeta Tierra deste planeta Terra pertenecerán a Cristo pertencerão a Cristo. y tendremos Teremos el glorioso reino milenial, o glorioso reino universal. en donde cada uno de nosotros Cada um de nós tendremos teremos la posición más importante a posição mais importante de ese reino. desse reino. Reyes Reis y sacerdotes con Cristo en su reino. Esa es la promesa Essa é a promessa para cada uno de nosotros. para cada um de nós. Vale la pena Vale a pena servir a Dios. servir a Vale la pena estar en su programa. Vale la pena seguirlo a Él en todo lo que Él está haciendo. Vale la pena conocer su programa conhecer o seu programa, y estar en su programa estar em seu programa, y creer en su programa. Vale la pena creer en su palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, porque os céus e a terra pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Por lo tanto, estemos siempre estejamos sempre en su palabra, em sua palavra, en su programa, correspondiente a nuestro tiempo. Estamos en tiempos paralelos estamos em tempos para al tiempo de Noé ao tempo de Noé y al tiempo de Lot. e ao tempo de Ló. En el tiempo de Lot No tempo de Ló, encontramos encontramos que Dios descendió que Deus desceu en forma visible em forma visível con 2 arcángeles, com 2 arcanjos, con Gabriel y Miguel, com Gabriel e en Miguel, forma visible también, em forma visível também, y le aparecieron a Abraham e apareceram-lhe a Abraão
que estaba en el monte, en la montaña. estava no monte, na montanha. Allá vivía Abraham, Lá vivia Abraão, en lo alto del monte. no alto do monte. Pero Lot Mas Ló vivía en la llanura abajo, vivia lá na planície, em cima, allá en Sodoma y Gomorra. lá em Sodoma e Gomorra. Y Dios E Deus apareció en lo alto de la montaña, apareceu no alto da montanha, tipo y figura tipo e figura del tiempo final, do tempo final, donde estará la simiente de Dios, onde estará a semente, la simiente de Abraham, a semente de Abraão, en la parte de arriba na parte de la montaña, da montanha, en la edad na era de la piedra angular. da pedra angular. Ahí apareció Elohim, Aí apareceu Elohim, en lo alto de la montaña, no alto da montanha, con sus dos arcángeles, com seus dois arcanjos, en forma visible. em forma visível, Y Abraham los invitó e Abraão os convidou a detenerse por un rato a se deterem por um tempo para que comieran con él. para que comessem com ele. Abraham le ofreció Abraão ofereceu-lhe una buena cena, uma boa ceia, le ofreció ofereceu-lhe un ternero, un becerro, bezerro, y le ofreció ofereceu-lhe tortillas de harina, farinhas de farinha, le ofreció también mantequilla ofereceu-lhe também manteiga y de todo lo que ellos tenían. e de tudo que eles tinham. Y Elohim, E Elohim, con sus dos arcángeles, com seus dois arcanjos, aceptó la invitación de Abraham. aceitaram o convite de Abraão. Estuvieron allí Estiveram ali unas cuantas horas, umas quantas horas, comieron con Abraham, comeram com Abraão, luego se levantaron logo se levantaram para llevar a cabo para realizar la obra a obra que tenían para ese tiempo con Sodoma y Gomorra. com Sodoma e Gomorra. Miren ustedes, Olhem vocês, el juicio de Dios o juízo de Deus iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. ia cair sobre Sodoma e Gomorra. Gabriel y Miguel Gabriel e Miguel se fueron a Sodoma y Gomorra, foram para Sodoma e Gomorra. pero con Abraham Mas com Abraão, permaneció Dios, Deus permaneceu. Elohim. Elohim, Iban caminando, iam caminhando, estaban en lo alto de la montaña estavam no alto da montanha. y desde allá E desde lá se veía Sodoma y Gomorra. se via a Sodoma e Gomorra. Y Dios dijo, E Deus disse: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? cobrirei eu de Abraão o que vou fazer. Abraham era el profeta de Dios Abraão era o profeta de Deus para ese tiempo. para aquele tempo. Y Dios le dijo a Abraham E Deus disse a Abraão lo que él iba a hacer, o que ele ia fazer. porque no puede hacer nada Porque não vai fazer nada sin que revele sus secretos sem que revele os seus a sus siervos los profetas, al profeta correspondiente, para el tiempo en que Dios va a hacer algo, para o tempo em que Deus vai fazer algo, Dios le revela Deus revela lo que él va a hacer. o que ele vai fazer. Y Abraham, E Abraão, siendo el profeta de Dios, sendo o profeta de Deus, iba a recibir ia receber la revelación a revelação de lo que Dios iba a hacer. do que Deus ia fazer. Y Dios le dice, Deus disse-lhe: voy a destruir vou destruir a Sodoma y Gomorra. Sodoma e Gomorra. El clamor de Sodoma y Gomorra O clamor de Sodoma ha llegado delante de mí. chegou diante de mim. O sea que llegó Ou seja, que chegou hasta el trono de Dios. até o trono de Deus. Porque Dios ve Porque Deus vê y escucha e ouve lo que los seres humanos hacen. o que os seres humanos fazem. Y aún los pensamientos E mesmo del corazón del ser humano o coração do ser humano hablan más fuerte en el cielo fala mais forte que las palabras que hablan aquí los seres humanos. e as palavras que os seres humanos falam aqui. Por eso el ser humano Por isso o ser humano está llamado está chamado a pensar bien en su corazón. a pensar bem em seu coração. Porque sus pensamientos Porque os seus pensamentos son registrados en el cielo são registrados y darán cuenta aún de sus pensamientos. e dará conta mesmo dos seus pensamentos. Ahora Abraham Agora Abraão está atento a lo que Dios le va a decir. está atento ao que Deus vai lhe dizer. Dios le dice, Deus disse: el clamor ha llegado hasta mi presencia. o clamor chegou até a minha presença. Ahora yo he descendido Agora desci para ver si es así o no. para ver se é assim ou não. Verlo Vê-lo, yo mismo, eu mesmo, estando en este cuerpo. estando nesse corpo. Y si es así, E se isso é assim, yo lo veré. eu verei. ¿Y entonces qué? Então o que é? El juicio divino. O juízo divino Caería sobre Sodoma y Gomorra cairia sobre Sodoma e Gomorra y las destruiría. e a destruiria. Dios, Deus, cuando dejó a Abraham, quando deixou a Abraão, se dirigió a Sodoma y Gomorra. dirigiu-se a Sodoma e Gomorra Y conforme a esa investigación de juicio, e conforme a essa
Sodoma y Gomorra Sodoma e Gomorra fueron pesadas en la balanza de Dios foram pesadas na balança de Deus y fueron halladas culpables, foram achadas culpadas. y el juicio divino E o juízo divino se dictó sobre Sodoma y Gomorra foi dictado sobre Sodoma e Gomorra y fueron destruidas. e foram destruídas Esas dos ciudades, duas cidades juntamente juntamente con otras ciudades cercanas, com outras cidades próximas hasta donde llegó el juicio divino. até onde chegou o juízo divino. Los ángeles Os anjos sacaron a Lot y su familia tiraram a Ló e sua família antes de caer el juicio divino, antes de cair o juízo divino, a petición de Abraham. a pedido de Abraão. Encontramos Encontramos que Sodoma y Gomorra que Sodoma e Gomorra se merecían el juicio divino, mereciam o juízo divino, igual que el mundo antediluviano igualmente ao mundo antediluviano, y al igual igualmente que esta generación. a esta geração. Pero antes de caer el juicio divino, Mas antes de cair o juízo en divino, esta generación, nesta geração, Dios dice Deus disse en Amós 3:7, em Amós 3, no hará nada del Señor não fará nada sin que antes revele sus secretos que se revele seus segredos a sus siervos los profetas. aos servos profetas. Y ahora E agora, la promesa a promessa que tenemos en Apocalipsis capítulo 22, que temos em Apocalipse capítulo 22, verso 6, verso 6, es que vendrá un mensajero, é que virá mensageiro, un ángel mensajero, anjo mensageiro, el último profeta mensajero, último profeta mensageiro, dando a conocer dando a conhecer las cosas que deben suceder. coisas que devem acontecer, Porque ese ángel mensajero, porque o mensageiro, porque ese profeta mensajero, porque esse profeta mensageiro, Dios le estará revelando a ele Deus estará revelando las cosas que él va a hacer. as coisas que ele vai fazer, Y ese profeta mensajero e esse profeta mensageiro las estará dando a conocer al pueblo, as estará dando a conhecer ao povo, así como lo hizo Noé. assim como fez Noé, Y los escogidos de Dios e os escolhidos de Deus creerán crerão el mensaje de ese profeta mensajero que estará dando a conocer las cosas que deben suceder. as coisas que devem acontecer. Y por cuanto estamos en tiempos paralelos E por quanto estamos em tempos paralelos al tiempo de Noé ao tempo de Noé y al tiempo de Lot, e ao tempo de Ló, podemos ver podemos ver que Noé que Noé, con su familia com a sua família, escaparon del juicio divino. escaparam do juízo divino. Esto demuestra Isto nos mostra que habrá un grupo de personas que haverá grupo de que pessoas escaparán del juicio divino. que escaparam do juízo divino. También encontramos Também encontramos que Enoch, que Enoque, antes de caer el juicio divino, de cair do juízo divino, escapó siendo raptado sendo raptado para no ver muerte. para não ver a morte. Tipo y figura de los escogidos de Dios que serán transformados y raptados para no ver muerte. Y eso será antes de caer el juicio divino. Tenemos un tiempo paralelo Tempo para al tiempo de Noé. ao tempo de Noé. Miren ustedes, Olhem vocês, 8 personas escaparon. 8 pessoas escaparam. Por eso fue Por isso foi que cuando Abraham que quando Abraão está buscando misericordia está buscando a misericórdia para Sodoma y Gomorra, para Sodoma e Gomorra, a causa de que Lot vivía allí, por causa que Ló vivia ali, le preguntó a Dios, perguntou a Deus, al juez de toda la tierra. o juiz de toda a terra. Allí Dios estaba como juez, Ali Deus estava como juiz, tipo y figura tipo e figura del fin del tiempo, do tempo final, en donde nuestro Señor Jesucristo de nosso Senhor Jesus Cristo estará como juez estará como juiz de toda la tierra. de toda a terra. Le preguntó, Perguntou-lhe, ¿destruirás destruirá al justo con los injustos? ao justo com os injustos, Tal cosa no haga el juez de toda la tierra. ao juez não faça juízo de toda a terra. Si hay allí 50 justos, Se há ali 50 justos, ¿destruirás a Sodoma y Gomorra? destruirá Sodoma e Gomorra. Dios le dijo, no. Y siguió bajando. Seguiu país, Y si hay 40, se há tampoco la destruiré. pouco a destruirei. Y si Se hay 30, há 30, tampoco la destruiré. pouco a destruirei. Y siguió bajando Seguiu paisando hasta que llegó a 10. até que chegou a 10. Y si hay 10 allí, E se há 10 ali, ¿la destruirás? No la destruiré. Y allí se detuvo. e ali se deteve. ¿Por qué? Porque
Abraham sabía que ese era el número mínimo. Porque cuando hubo 8 personas solamente sobre la tierra, en el tiempo de Noé, Dios destruyó el mundo antediluviano, pero sacó en el arca a Noé, lo sacó del juicio divino. El juicio divino, el diluvio, lo que hizo fue hacer flotar el arca. Ahora no, Abraham no podía bajar de 10. Si él bajaba de 10, iba a bajar a 5, porque él estaba bajando de 5 en 5 ya. Y con 5 no había misericordia. ¿Y solamente habían cuántos? 4. Abraham sabía que si con esas 4 personas Dios extendía misericordia para Sodoma y Gomorra y no las destruía, tenía que pedirle perdón a la generación que destruyó en los días de Noé. ¿Por qué? Porque allá hubo 8 personas y Dios destruyó aquella generación. Ahora podemos ver que Dios tiene sus leyes y Él tiene su corte, y conforme a sus leyes Él juzga. Ahora esta generación en la cual nosotros vivimos, miren ustedes, por cuanto Dios trata con los gentiles en una forma muy diferente a como trata con el pueblo hebreo. Miren ustedes una cosa, en este tiempo final el grupo de escogidos está representado en el 8. Al estar representado en el 8, significa que este mundo no alcanzará misericordia, sino que vendrá el juicio divino de la gran tribulación. Pero así como escaparon 8 personas en el tiempo de Noé, los que están representados en el número 8, en la edad de la piedra angular, escaparán del juicio divino antes que caiga el juicio divino. Nosotros seremos transformados y raptados y nos iremos de aquí, de esta dimensión, en lo que pasa el juicio divino. Y después de eso regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, en donde estaremos como reyes y sacerdotes y con cuerpos eternos, y ahí recibiremos todas las bendiciones de Dios. Nuestra herencia la tendremos ahí, y tendremos nuestra familia ahí también. Nuestros hijos escogidos estarán ahí, porque ellos son nuestra herencia. Encontramos que nosotros reclamamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque los amamos y deseamos que ellos vivan eternamente. Y Dios lo concederá. Y de nuestros familiares habrá muchos que son escogidos, y los otros que no sean de los primogénitos los reclamamos también, para que salgan bien en el juicio final
y entren a la vida eterna, porque los amamos. Ahora, Agora, viviendo en tiempos paralelos vivendo em tempos paralelos al de Noé ao de Noé y al de Lot, e ao de Ló, nosotros tenemos que entender nós temos que entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. o que Deus está fazendo nesse tempo. Tenemos que entender lo que le espera al mundo Temos que entender o que nos espera ao mundo y tenemos que entender también e temos que entender também lo que nos espera a nosotros. que espera a nós La transformación de nuestros cuerpos antes que caiga el juicio divino. Por eso es Por isso que Él está dándonos que Ele nos está dando el mensaje final, a mensagem el Evangelio del Reino, do Evangelho do Reino, con el cual nos da com o qual nos dá la fe a fé para ser transformados y raptados. e raptar. La fe que está basada A fé que está baseada en la venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo, y como el juez de toda la tierra, para juzgar para julgar correctamente corretamente en este tiempo final neste tempo final y declarar e declarar el juicio divino o juízo divino sobre la raza humana. sobre a raça humana. Estamos en tiempos paralelos Estamos em tempos paralelos y estamos conscientes de eso. e estamos conscientes disso. Estamos en el tiempo Estamos no tempo que Jesucristo dijo que Jesus Cristo disse que sería que seria como en los días de Noé como nos dias de Noé, y como en los días de Lot. como nos dias de Ló. Él dijo, Ele disse: así será el día assim será o dia en que el Hijo del em Hombre que o Filho do Homem se manifestará, se manifestará, se revelará. se revelará. El día O dia de la manifestación del Hijo del Hombre da ação do Filho do Homem es un día paralelo é dia paralelo al día de Noé ao dia de Noé y al día e ao dia de Lot. de Ló. También es un día paralelo Também é dia paralelo al de la primera venida de Cristo. ao da primeira vinda de Cristo. Encontramos Encontramos que el día de la primera venida de Cristo que o dia da primeira vinda de Cristo estaba señalado estava assinalado en todas las escrituras em todas as escrituras. y cuando se cumplió, Quando cumpriu-se, no comprendieron la gente as pessoas não compreenderam que habían llegado que havíamos chegado al día ao dia de la venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem, al día ao dia de la manifestación del Hijo del Hombre. da manifestação do Filho do Homem. No lo comprendieron Não o compreenderam y rechazaron e rejeitaram al Hijo del Hombre en su día ao Filho do Homem em seu dia. y les vino E lhes veio el juicio divino o juízo divino a Israel, a Israel, al pueblo de Dios. ao povo de Deus. Cuando se rechaza Quando se rejeita la misericordia de Dios a misericórdia de Deus por última vez, pela última vez, solamente el juicio divino somente o juízo divino es lo que le espera é o que espera al pueblo ao povo o persona que lo ha rechazado. ou pessoa que o tenha rejeitado. El día O dia de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem es el día final é o dia o final, tiempo final o tempo en el final, cual nosotros vivimos. no qual nós vivemos. Es un día É dia paralelo paralelo al día de Noé ao dia de Noé y al día de Lot, e ao dia de Ló, o sea, al tiempo de Noé ou seja, ao tempo de Noé y al tiempo de Lot. e ao tempo de Ló. Este tiempo Este tempo es muy importante para todos nosotros é muito importante para todos nós. y tenemos que aprovecharlo bien, Temos que aproveitar bem recibiendo la palabra de Elohim, del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo final. este tempo final. Y su palabra es E a sua palavra é el Evangelio de los o Reyes, Evangelho do Reino. la trompeta final, Trombeta o gran voz de trompeta. trombeta. Esa es su voz, Esta é sua su mensaje final, por medio de su ángel mensajero, en la edad de la piedra angular, para todos los hijos de Dios. Ahí está la misericordia de Dios, por última vez, para los escogidos de Dios, para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. La predicación a pregação. del día de venganza de Dios nuestro, O dia de vingança do nosso Deus. la predicación A pregação de los juicios divinos dos juízos divinos que vendrán sobre la tierra que virão sobre a terra. es algo inconcebible a la mente humana, É algo inconcebível à mente humana. pero será de esa manera. Mas será dessa maneira. Vendrán esos juicios divinos Virão os juízos divinos
sobre la raza humana. Pero nosotros escaparemos de ellos, porque nosotros hemos recibido la revelación, el mensaje, la gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, para escapar de los juicios divinos. Hemos recibido la misericordia de Dios por última vez, no la hemos rechazado. Por lo tanto, escaparemos de los juicios divinos, así como escaparon Enoc, y así como escapó Noé, y así como escapó Abraham, el cual estaba seguro en la cima de la montaña, y así como escapó Lot. Escaparán los escogidos de Dios en este tiempo final. Escaparemos de los juicios de Dios como escaparon otros en tiempos pasados. Estamos en tiempos paralelos al día de Noé y al día de Lot. Este es el día del Hijo del Hombre. Este es el día de la manifestación del Hijo del Hombre, en donde nos da, donde extiende para nosotros misericordia por última vez, antes de caer el juicio divino sobre este planeta Tierra. Aquí estamos en tiempos paralelos. Aquí estamos en un tiempo paralelo a los tiempos pasados, en donde cayó el juicio divino. Antes de caer el juicio divino, viene la advertencia, viene el mensaje de parte de Dios por medio de un profeta mensajero. Mensaje que da la oportunidad a todo ser humano para que escape del juicio divino que ha de caer. Y nosotros hemos escuchado ese mensaje final, el Evangelio del Reino, la trompeta final, y escaparemos de los juicios divinos. Tiempos paralelos. Los de Noé, los de Lot y nuestro tiempo también. También el tiempo de la primera venida de Cristo. También el tiempo de Moisés. Todos esos tiempos son tiempos paralelos a nuestro tiempo. Hemos visto que para cada uno de esos tiempos estaba en la tierra un profeta mensajero, al cual vino la palabra de Dios. Y de ese profeta mensajero vino la palabra de Dios para el pueblo. Y en este tiempo paralelo viene la palabra de Dios al ángel del Señor Jesucristo, y del ángel del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros en este tiempo final, para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Hemos de ser transformados conforme a la promesa divina. Por eso es que el mensaje de la gran voz de trompeta nos muestra a nosotros el gran misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Porque esa fe, esa revelación de la segunda venida de Cristo es la que nos da la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final, y así escapar del juicio divino que ha de venir sobre la tierra. Tiempos paralelos. Estamos conscientes de que escaparemos del juicio divino. Yo escaparé con cada uno de ustedes. Escaparemos de ese juicio divino. Antes que caiga, seremos transformados. Ustedes y yo también. Esa es la promesa de Cristo para cada uno de nosotros. Y yo les digo que como Él ha dicho, así Él hará. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que se cumplirá. Como Él ha dicho, así Él hará. Transformará nuestros cuerpos. Y luego de estar un tiempito aquí, estrenando el cuerpo nuevo, aquí en la tierra, estaremos viendo cómo funciona ese nuevo cuerpo. Nos estaremos reuniendo
Cuando el Señor Jesucristo resucitó, quando o Senhor Jesus Cristo estuvo sobre la tierra 40 días, esteve sobre a terra por 40 apareciéndole a sus discípulos, aparecendo aos seus discípulos, a sus discípulos, a seus discípulos, no a los discípulos de Juan, não os discípulos de João, sino a sus discípulos. senão aos seus discípulos. Juan, João, cuando resucitó, quando ressuscitou, no nos dice la Escritura não nos diz a Escritura si le apareció a sus discípulos, que apareceu aos seus pero del Señor Jesucristo sí dice que le apareció a sus discípulos. Ahora, nosotros, nós, cuando tengamos el nuevo cuerpo quando tenhamos um novo corpo, y los muertos en Cristo, cuando resuciten con el nuevo cuerpo, estarán con nosotros aquí en la tierra, en nuestra edad y nuestra dispensación, porque ellos vienen para la dispensación del reino, porque la dispensación de la gracia ya ha terminado. Vienen para la edad de la piedra angular. Ahora podemos mirar agora podemos ver, y ver olhar e ver, que no hay tantas miles de personas não há tantos milhares en la edad de la piedra angular na era da y dispensación del reino dispensação do reino, comparado comparado con los millones de seres humanos que hay en la tierra. aos milhões de seres humanos que há sobre a terra. Pero cuando lleguen Mas quando cheguem los escogidos os escolhidos, de las edades pasadas, que son millones, são milhões, nuestra edad nossa era estará llena estará de cheia escogidos de Dios con cuerpos eternos. Nuestra dispensación, la dispensación del reino, estará llena de escogidos de Dios con cuerpos eternos. Y nosotros con cuerpos eternos también. Eso va a ser el evento más grande de este planeta Tierra. ¿Saben lo que es? sabe o que é? Cada uno de nosotros Cada de nós, con un cuerpo eterno, um corpo eterno, a imagen y semejanza de Jesucristo, iguales a Jesucristo. Eso va a ser isso vai ser algo tan y tan grande algo tão e tão grande que que lo que Dios tiene para ese tiempo, Deus tem para esse tempo. Él no ha querido todavía que lo sepamos, Ele não quis todavia que o saibamos, pero va a ser algo grande, mas vai ser algo grande, algo maravilloso, algo maravilhoso, lo que va a ser hecho o que vai ser feito en esos días. nesses dias. Solamente nos va a dar de 30 a 40 días, Somente nos vai dar de 30 a 40 dias, estando en esos cuerpos, estando nesses quadros, antes de ser raptados. antes de sermos rasgados. ¿Qué no podremos hacer en 30 o 40 días en favor de la obra de Dios? Porque ya nunca más Porque já nunca mais estaremos ocupados estaremos ocupados en los cuidados de esta vida terrenal, nos cuidados desta vida, porque ya no tendremos un cuerpo terrenal, já não teremos um corpo terrenal, ya nuestros cuidados já nossos cuidados serán celestiales completamente, ocupados en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque en lo poco has sido fiel, porque no pouco foi fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor Jesucristo. Él nos pondrá en lo mucho al ser transformados. Y entonces, si en estos cuerpos hemos luchado y hemos trabajado en el reino de Dios, ¿cómo será con el nuevo cuerpo? Y sin limitaciones. Si Él se ele nos dejara a nosotros deixar a nós hacer fazer conforme a nuestro deseo, conforme ao nosso desejo, no sabemos lo que haríamos en esos días. não sabemos o que faríamos nesses dias. Pero habrá un programa Mas haverá programa para ser llevado a cabo. para ser realizado. Y nadie hará nada Ninguém fará nada que no sea de acuerdo a ese programa. de acordo com esse programa. Él nos va a decir, Ele vai nos nos va a dirigir vai dirigir en lo que hemos de hacer. e haveremos En esos días nesses dias. tendremos poder Teremos poder ilimitado, ilimitado, porque seremos restaurados a todo lo que perdió Adán en la caída. que Adão perdeu na queda. Para ese tiempo, Para esse tempo, el más pequeño o menor será tan grande será tão grande que no habrá nadie más grande que não haverá ninguém maior de las edades pasadas das eras passadas que el más pequeño que o menor
de entre nosotros. Porque todos seremos iguales al más grande, a nuestro Señor Jesucristo. Va a ser algo tan y tan grande vai ser algo tão e tão grande que en cada momento que yo medito que em cada momento que eu medito en lo que será en esos días, o que será esses dias, me lleno de alegría me encho de alegria y me dan deseos e me dão desejo de decirle a ustedes de dizer a vocês algunas de las cosas algumas das coisas que yo veo que eu vejo que van a suceder. que vão acontecer. Pero todavía Todavia, lo he dejado quietecito. deixei assim, Pero algún día mas algum dia les podré decir poderei dizer algunas cosas que van a suceder ahí. Porque no tendremos que não teremos limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer. quanto ao que possamos fazer, Las limitaciones os limites que tengamos que tenhamos serán serão las que Cristo as que Cristo nos ponga ponha por su palabra. Solamente esas, somente essas, y esas son las grandes, porque no podremos usar porque não poderemos usar todo ese poder todo esse poder conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nossa própria vontade, sino conforme a la voluntad senão conforme a vontade de nuestro Dios, de nosso Deus, para ser de acuerdo para fazer de acordo a su programa. ao seu programa. Nosotros no tendremos programas nuestros, Nós não temos programas sino el de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme a ese programa, conforme esse programa. hemos de trabajar Veremos de trabalhar con todo lo que tengamos que tenhamos en ese cuerpo nuevo, esse corpo novo, poder ilimitado, poder ilimitado, todos todos con las dos conciencias juntas. ¿Saben lo que eso significa? sabem o que isso significa, Que ustedes todos serán que vocês todos serão como los profetas de Dios, con las dos conciencias juntas. Y eso significa Isso significa que todos ustedes tendrán que todos vocês terão el poder creador o poder criador en cada uno de ustedes, em cada um de vocês, funcionando funcionando sin limitaciones. sem limite, Pero todos conocerán mas todos conhecerão el programa de Dios o programa de Deus que debe ser llevado a cabo. que deve ser realizado Y conforme a ese programa, conforme esse ustedes usarán vocês usarão todo ese poder, todo ese conocimiento y toda bendición toda vez que tengamos que tenhamos en el nuevo cuerpo. um novo corpo. El ministerio O ministério de los dos olivos das duas oliveiras es el ministerio é o ministério que surge que surge en el fin del tiempo no tempo final del lugar santísimo, do lugar santíssimo, del cuerpo místico de Jesucristo. do corpo místico de Jesus Cristo. Es el ministerio É o ministério que Dios reservó que Deus reservou para el fin del tiempo, para o tempo final, para con el mensaje de la gran voz de trompeta com a mensagem da grande voz de llamar y juntar chamar e juntar a todos los escogidos de Dios todos os escolhidos cuando las 7 edades quando as 7 eras ya han terminado. já terminaram. El ministerio O ministério de Moisés y Elías de Moisés e Elias surge surge del templo espiritual de Cristo, do templo espiritual de la iglesia del Señor da Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Por eso está predicho, Por isso está predicho, así como los gentiles, assim como os gentios, o así como los hebreos, ou assim como os hebreus trajeron el evangelio a los gentiles, trouxeram o evangelho gentil, los gentiles lo llevarán o levaram a los hebreos, aos hebreus, de la iglesia gentil, a igreja gentil, del lugar santísimo, o lugar santíssimo, del templo espiritual de Cristo, templo espiritual de Cristo, que es una iglesia que gentil, é a sua igreja gentil. saldrá Desde aí sairá el mensaje a mensagem para el pueblo hebreo para o povo hebreu, y el ministerio o ministério para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, el ministerio o ministério de los dos olivos. das duas oliveiras. Por eso es Por isso é que el lugar que santísimo o lugar santíssimo fue colocado foi colocado en el occidente, no ocidente, en el templo que hizo Moisés no templo que fez y el Moisés, templo que hizo no Salomón. templo que Y en el templo que hizo Jesucristo también ha sido colocado foi colocado en el occidente, no ocidente, en la tierra latinoamericana y caribeña. La bendición más grande a bênção maior que haya recibido que tenha recebido pueblo alguno, algum povo, la tenemos nosotros. nós a temos. Por eso es Por isso é que las promesas que as que corresponden al fin del tiempo correspondentes ao tempo final serán cumplidas serão cumpridas
en y para nosotros, em e para nós, para bendición para bem de todos nosotros. de todos nós. Ya estamos llegando Já estamos chegando al final de la carrera, ao final da carreira, en donde recibiremos onde receberemos la corona de gloria, a coroa de glória, en donde recibiremos receberemos el cuerpo eterno. o corpo eterno, Ya nuestro trabajo já o nosso trabalho en la obra del Señor, na obra do Senhor. estando aún en estos cuerpos mortales, Ainda estamos nesses corpos mortais, está casi por terminar. está quase por terminar. No sabemos cuántos días nos faltan, Não sabemos quantos dias nos o faltam, meses o años, ou meses ou anos, pero yo sé mas eu sei que que falta muy poco. falta muito pouco. Dentro de muy poco tiempo Dentro de muito pouco tempo, habremos terminado teremos terminado nuestra labor o nosso labor en estos cuerpos mortales nestes corpos mortais. y seremos transformados, seremos adoptados en el reino de Dios y tendremos un cuerpo eterno. Teremos um corpo eterno. Y entonces E então comenzaremos começaremos esta nueva etapa esta nova etapa, con un cuerpo eterno um corpo eterno, en el reino de Dios, en la dispensación del reino, todo reino, trabajando trabalhando en el reino de Dios, no reino de Deus, para que sí, para que assim el glorioso reino milenial o glorioso reino milenial pueda venir. possa vir. La adopción A adoção de los escogidos de Dios dos escolhidos de Deus será algo tan grande será algo tão grande que introducirá que introduzirá el glorioso reino o milenial. glorioso reino milenial. La adopción A adoção de los escogidos de Dios dos escolhidos de Deus será algo tan grande será algo tão que grande estremecerá que estremecerá este planeta Tierra y a los seres humanos. aos seres humanos. Será algo tan y tan grande Será algo tão e tão grande que nunca antes que nunca antes ha sido visto foi visto, lo que será visto que será visto en un corto tiempo, em curto tempo, en donde los hijos de Dios onde os filhos de Deus estarán adoptados. estarão adotados. Será algo tan y tan grande Será algo tão e tão grande que no tendrá comparación. que não terá comparação. Y eso será Isso será Cristo Cristo derramando sus bendiciones derramando as suas bênçãos en cada uno de nosotros, em cada um de nós, dándonos dando-nos el cuerpo eterno, o corpo eterno, adoptándonos adotando-nos en su reino, em seu reino, para reinar para reinar con Cristo com Cristo 1000 años por 1000 anos y luego por toda la e logo eternidad. por toda a eternidade. Que las bendiciones E as bênçãos de Jesucristo, de Jesus, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, en este tiempo paralelo, al tiempo de Noé ao tempo de Noé, y al tiempo de Lot. ao tempo de Ló, Ha sido para mí un privilegio foi para mim um privilégio estar con ustedes en esta tarde estar com vocês nesta tarde y darle a conocer a ustedes e já conhecer a vocês el programa que Dios está llevando a cabo en este tiempo o programa que Deus está realizando nesse tempo y también mostrarle e também mostrar-lhes las cosas que Él hará as coisas que Ele fará más adelante mais adiante para bendición para a bênção de cada uno de ustedes de cada um de vocês y también para mí. e também para mim. Adelante Adiante, en la edad de la piedra angular na era da fé, y en la dispensación del reino, na dispensação do reino, sin mirar hacia atrás, sem olhar para trás, sin mirar sem olhar para otras edades, para outras terras, otras dispensaciones, para meterse a ellas. meter-se nelas. No, Não, estamos estamos en la edad y dispensación que nos corresponde, donde Él tiene onde Ele tem todas las bendiciones todas as bênçãos que Él ha prometido que Ele prometeu para sus hijos, para os seus para el fin del tiempo. para o tempo final. Ninguno se aparta. Ninguém se aparta. Estamos muy cerca Estamos muito de nuestra transformación. da nossa vida. Adelante, Adiante, esforzándonos, esforçando-nos, siendo valientes, sendo valentes, porque la victoria porque a vitória es nuestra, é nossa está profetizada y será e será una realidad uma realidade para todos nosotros. para todos nós. Recuerden Recordem que la promesa es, que a promessa é: al que venciere, ao que vencer, yo le daré dar-lhe-ei. que se siente conmigo en mi trono. Sente comigo no trono. Siempre la promesa es, Sempre a promessa: al que venciere, ao que vencer, sea valiente seja y venza en todo momento tentaciones, problemas, dificultades, lo que sea. No se detenga, no deje que nada lo saque de nuestra edad y de nuestra dispensación.
siga adelante siempre y obtenga siempre la victoria. Y luego obtendremos la transformación de nuestros cuerpos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. A todos allá en Calle y Puerto Rico. Que Dios les bendiga grandemente. Y a todos los que están a través de Galaxy 7, Canal 11. Que Dios les bendiga grandemente también. Y adelante, porque nuestra transformación, nuestra adopción está cerca. Nuestra redención está cerca. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde. Dios les bendiga y les guarde a todos.